Hola amiguitos, amiguitas, amiguetes, amigutis, amiguitus y similar. Em, Cuando estamos en fase on de química, huelga explicar cuáles son las capacidades que tenemos, los riesgos que asumimos y los cuidados que debemos tener. Pero últimamente parece que todo el mundo habla mucho de lo que es el TRT, como si fuese algo súper novedoso que no se hubiera hecho nunca. Y lo que no se habrá empleado nunca es la denominación en inglés, pero continuar con la química se ha venido haciendo tradicionalmente y no tiene nada de nuevo. Desde mi punto de vista, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues bueno, principalmente que el 99% de los casos que conozco que dicen hacer TRT en realidad esconden de trasfondo una adicción a los esteroides anabolizantes más que evidente, que tratan de justificar de una manera o de otra. Pero, dicho esto, el TRT como tal, y no hablo de una terapia de sustitución para personas que ya tienen el eje inhibido, porque además en estos casos normalmente con una suministración de 250 miligramos de testosterona cada 15 días suele ser más que suficiente para recuperar los valores normales y que la testosterona en sangre, libre en sangre, esté dentro de parámetros normales. Pero como realmente el TRT no pretende eso, sino que lo que pretende es sostener las ganancias a base de la utilización de química en más bajas dosis, tenemos que tener en cuenta, primero, no es en absoluto aconsejable. Segundo, es adictiva. Tercero, al final el perfil lipídico va a cambiar totalmente con todo lo que esto conlleva. El LDL se va a ir por los suelos casi con total seguridad. La testosterona libre en sangre probablemente esté bien, pero los niveles de estrógeno van a estar altísimos. Veremos además lo que pasa también con la prolactina, etcétera, etcétera. Es decir, al final vamos a tener que seguir combinando más medicamentos, ¿vale? Regular los estrógenos en sangre, regular controlar el funcionamiento a nivel lipídico y hormonal de nuestro organismo. Veremos a ver cómo tenemos también los niveles de calcio. En fin, hay toda una serie de efectos secundarios que son muy a tener en cuenta y que normalmente no se tienen. En general, detrás del famoso TRT, lo que hay es la presunción de mantener las ganancias a base de química, tratando de justificarlas como si estuviésemos haciendo una terapia de sustitución, cuando no lo es. ¿Se suelen sostener las ganancias? Pues sí, mayoritariamente sí. ¿Se suele controlar la gente? Pues no, mayoritariamente no, y luego vienen los sustos. Sigue siendo tremendamente pernicioso, sigue teniendo efectos secundarios y sigue siendo absolutamente imprescindible podernos controlar, ¿no? Hay muchos más parámetros, no solo el eje hipotálamo testicular, ¿eh? Entonces el análisis de sangre es importantísimo, por no hablar además de que con toda seguridad a nivel plaquetario vamos a estar hasta allá, y a nivel epipoyético también, lo cual significa que nuestra sangre va a estar espesita. En definitiva, hay muchas desventajas para las ventajas que nos proporciona, y es motivo más que suficiente como para plantearse muy seriamente si usarlo o no. En caso de que se decida uno hacerlo, es importante, desde mi punto de vista, hacerlo bajo supervisión médica y siempre con el control de un profesional, ¿vale? Y con el asesoramiento de un profesional. No es que sea difícil, lo difícil no es hacerlo bien, sino que es muy fácil hacerlo mal, que no es lo mismo. Y sobre todo tenemos que ser muy consecuentes y muy conscientes de los riesgos que asumimos, ¿vale? A nivel biológico y a nivel fisiológico, desde luego, no es lo ideal, y el cuerpo está diseñado para funcionar sin ser hiperestimulado o para funcionar sin que sus hormonas sean sustituidas de forma sintética o artificial. A partir de ahí, todo posible beneficio que obtengamos va a tener una contraprestación en cuanto a efecto secundario. Nos lo podemos tomar como nos dé la gana. Por eso, desde mi punto de vista, TRT sí, TRT no. Pues en principio, no. Soy mucho más partidario de descansar cuando hay que descansar, de parar cuando hay que parar y retomar si uno quiere, cuando toca retomar, pero con el cuerpo sano y limpio de cualquier tipo de influencia por sustancias exógenas. En cuanto a la terapia de sustitución, entiendo que es eso, una terapia de sustitución. Lo ideal sería que fuera pautada por un endocrino. Pero, puestos a reconocer que la mayor parte de los competidores, incluso de nosotros, rara vez vamos al endocrino, salvo cuando hay un problema, pues que sepáis que una terapia de sustitución
viene a ser unos 250 miligramos de testosterona cada 15 días, y en casos muy puntuales, extraordinarios, que no recuperan los niveles normales, pues podría incluso subirse a 250 miligramos a la semana, pero es eso, testosterona, ¿vale? Y sabed que esa terapia de sustitución al final lo que va a conseguir es que la inhibición sea tan absoluta que va a ser perenne. ¿Bien? Pues esta es mi opinión, y el que quiera saber más no tiene más que preguntar y ya sabe dónde encontrarme. Gracias.